Rapidísimo, señor presidente. Nada más comentarle que hay una organización llamada Mujeres, son personas de la tercera edad, y esta organización se llama Jubiladas IMSS Reforma. Ellas pues lo están pidiendo que desde, le doy la fecha exacta, de acuerdo a las reformas, ellas están trabajando desde el 2015. Están luchando por la recuperación de sus fondos de ahorro. Ellas dicen que, bueno, desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, él dio la instrucción en las juntas de federales y tribunales laborales para retener sus ahorros depositados en las cuentas y mandarlas a las cuentas de las Afores. Esta acción se amparó en una jurisprudencia diseñada a medida para detenerles sus ahorros. Dicha jurisprudencia es la 185-2008, la cual fue creada desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, esta no fue implementada hasta el 2015. Y a pesar de que las trabajadoras del IMSS ya tenían resuelta su jubilación, según el contrato colectivo de trabajo y privado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, estas trabajadoras fueron obligadas a registrarse en las Afores, lo que implicó una doble aportación para su jubilación. Es decir, contribuyeron al régimen de jubilación y pensiones, y ahora pues también a las Afores. Lo que ellas están pidiendo, que esa doble retiro que se les está haciendo, pues es un dinero retenido, pero fue por una orden de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues ahora lo que ellas piden, que esos ahorros que se les estuvieron reteniendo, que pues por favor le suplican a usted que les ayude a revisar nuevamente el caso, porque han tocado varias puertas y no han tenido una solución favorable. De hecho, pues como son personas jubiladas, ellas también están ofreciendo su trabajo de manera altruista hacia su gobierno, porque tienen los conocimientos y ellas pueden trabajar y colaborar en primer nivel. En lo que sí ellas se acercaron a la redacción del Grupo Transmedia, y lo que sí nos estaban pidiendo, que si puede revisar nuevamente su caso, pues ellas lo que querían era que usted las atendiera, pero bueno, que si pueden revisar sus casos. Traigo todo el archivo de que ya se presentaron también aquí en Atención Ciudadana, y laudos que también han recibido. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pues eso lo podría ver aquí la secretaria de Gobernación, que Luisa María te atienda, que platique contigo y si es posible hablar con ellos. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los miembros del gabinete y a la señora gobernadora.
Daniel Marmolejo, de Cuarta República. Señor presidente, quisiera aprovechar un poco el formato más de diálogo que el de preguntas, porque hemos estado trabajando en una serie de reflexiones sobre la reforma al Poder Judicial, considerando que el diagnóstico que se tiene para una reforma es justa. Recuerdo yo en el año 2006 que usted señaló que el jefe de la Corte era Diego Fernández de Ceballos y sus socios. Pues bien, señor presidente, también en la tónica de hacer justicia y no venganza, lo que usted acaba de reflexionar hace un momento, y señalando que hay abogados extraordinarios en México y reconocidos en todas las áreas, y pongo punto y aparte respecto a ellos, realmente el aparato de justicia es un cuerpo enfermo. Y cuando un cuerpo está enfermo, todas las enfermedades también lo atacan. En esa óptica, nosotros vemos que la reforma al Poder Judicial es una reforma del Estado, no es una reforma de leyes. Bajo esa lógica, la posibilidad de hacer una reforma justa a la justicia, teniendo, y lo debo de decir porque así fue el resultado electoral, el sistema judicial, la espada de Damocles en la cabeza, porque así lo determinó también el pueblo. Se requeriría lograr una reflexión profunda porque es la trascendencia a la Cuarta República. No solamente es hablar de la transformación, sino de todo lo que usted impulsó desde la lucha social. En una conversación, entrevista que tuve con Porfirio Muñoz Ledo en el año 2006, estableció al menos 4 máximas fundamentales dentro de la visión de Estado, cuando la lógica de lo que estaba sucediendo en contra de la democracia y de su persona nos daba cuenta de que había una ruptura del pacto social. Él estableció lo siguiente: se requiere el máximo de representación del interés del pueblo, el máximo de equilibrio entre los poderes, el máximo control de los actos de la autoridad y el máximo de ciudadanización de la vida pública. Sobre esas 4 máximas hemos visto que se está trabajando de manera muy precisa en su gobierno, señor presidente. Sin embargo, el proceso que enfrentaría a 1.633 cargos para jueces, magistrados, además de los 9 ministros que se proponen, por medio de estrategias de campaña, tiene algunas complejidades que visualizamos. Señalo a mi amigo querido Ursus Sartoris, que además de ser un extraordinario abogado, es un gran poeta. La interferencia de los partidos políticos, número 1, porque además son los más expertos en las campañas políticas, electorales. El otro sería la interferencia de los poderes fácticos, usted lo mencionó muy claramente, delincuentes de cuello blanco. Y la otra es la intermediación del crimen organizado. Dentro de toda esta visión y teniendo 60 días para publicitarse, el riesgo está en ciertas regiones del país donde el crimen organizado y en general estos 3 poderes estarían buscando posicionar a sus propios cuadros. Esto es muy delicado porque en Italia el juez Giovanni Falcone, que fue el que impulsó a los jueces sin rostro, fue ejecutado por ahí de 1990. Si nosotros lanzamos, más allá de la carrera judicial y de un trabajo sigiloso de quienes pueden combatir a la delincuencia, sobre todo en el ámbito penal, en el ámbito mercantil, etcétera, estarían en riesgo muchos jueces en nuestro país. Y hay muy buenos jueces en materia penal, pero se pondría en riesgo. Sería una cuestión de analizar, porque los jueces sin rostro fueron muy exitosos en Italia para combatir al crimen, a la Cosa Nostra específicamente. Y bueno, señor presidente, si lográramos una reforma justa a la justicia, yo creo que esta reforma sería un ejemplo para el mundo y realmente le hace mucha falta a la justicia. Y quiero evocar una anécdota de hace 35 años más o menos, donde yo empecé a ver que había un problema en una graduación de estudiantes de Derecho. La porra que coreaban, bueno, aquí hay abogadas y abogados, pero en aquellos años, y espero que eso ya no se repita, era robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho.
Entonces, la contaminación que se fue dando a las universidades marca una característica y una condición muy grave, porque a partir de ese momento también se dieron pues el tráfico de tesis, estos plagios, la comercialización, ahí ya comenzaba el fraude desde las mismas universidades. Además se convirtieron en cofradías para grupos de poder, grupos criminales y también para el Poder Judicial que fueron cooptando estudiantes. Y aquí hemos mencionado casos muy específicos en donde algún magistrado era señalado por sus propios alumnos por voltear la ley. Dentro de toda esta lógica nos encontramos con que una serie de defensas por parte de grupos de abogados, en donde no debo de dejar a un lado los colegios de abogados, que la colegiación no está legalizada en México como tal, pero también han sido fachadas del crimen organizado. ¿Qué decir de los notarios? También señalamos al cártel de la escritura chueca aquí con usted.